¿Qué tal, amigos de Cosas Interesantes? El día de hoy nos encontramos nuevamente aquí en la ciudad de Misantla, Veracruz, México, y detrás de mí se encuentra lo que es el Panteón Municipal. Bueno, uno de los dos panteones municipales que se encuentran dentro de la ciudad, pero este es el más antiguo, debido a que tiene, bueno, de fundado más de 100 años. Van ustedes a ver, a encontrar monumentos que datan de más de 100 años, y bueno, fueron tumbas de personajes ilustres o personajes que quizá en su época pues fueron muy acaudalados y les dieron para este tipo de construcciones. Así es que ojalá nos puedan acompañar a ver todo el video. Muy bien, amigos, como les comentaba, vamos a comenzar esta aventura conociendo un panteón con más de 100 años de antigüedad. Nos encontramos aquí en la fachada de lo que es el Panteón Municipal de Misantla, Veracruz. Miren, todo está construido, para empezar, la fachada con la típica piedra de aquí de Misantla, que es la laja. Todo, miren, el muro principal de la fachada se encuentra construido con laja. Esta piedra, miren, y hasta arriba podemos ver ahí a Cristo Rey. Pero miren, les quiero comentar que hay un proyecto aquí en Misantla, Veracruz, que es de poder realizar murales a lo largo y ancho del contorno de este panteón municipal. Y ya comenzó, digamos, la primera etapa. Miren, estos murales, ustedes lo podrán ver. La verdad es que se ve bellísimo, muy bello, muy realista, la verdad. Y lo que quiere, pues, reunir son las características de la feligresía misanteca. Pero si me acerco, ustedes van a poder ver, miren, todo esto fue realizado con pedacería de lo que es loseta o mosaico. Ese piso que seguramente ya no embonó en alguna parte de tu casa, miren, lo están reutilizando aquí. Y todo esto, miren, es pedacería de mosaico. Miren, la verdad es que para poder hacer este trabajo, pues muy curioso, con mucho detalle, pero miren, que la verdad embellece muchísimo. Quiero que vean también los detalles de aquí, de las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe, pues son incrustaciones, miren, muy bonito, la verdad. Muy padre todo esto. Y esto es completamente nuevo, hace apenas unas 2-3 semanas es que los artesanos acaban de terminar este mural. Y de este otro lado está también un mural, es el que les mostraba yo al inicio del video, que salía detrás de mí. Pues bueno, este mural también, como ustedes les comentaba, está hecho por pedacería, ¿no? Pedacería de mosaico, de la loseta que ya no embonó ahí en las casas. Pues miren, ahí está. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esta es una imagen de la Virgen de la Asunción, que digamos es la patrona de aquí de Misantla, para la feligresía católica. Y abajo está la imagen de la parroquia de aquí de Misantla, una parroquia que tiene pues más de 400 años, que fue comenzada a construir. Y miren, ahí está, desde una perspectiva diferente la parroquia, miren. Y nuevamente, si nos acercamos, podrán ustedes ver que todo esto es, miren, pedacería, ¿verdad? De todos los mosaicos, miren. Todo esto. Alguno es mosaico opaco, como en este caso aquí arriba, y otro es brillante, miren. Como aquí abajo, si ustedes pueden notar, es más brillante, ¿sí?
muy padre, la verdad. Y para poder hacer este tipo de arte, poder darle forma, ¿verdad?, a todo esto, pues es bellísimo. Y es parte de las cosas interesantes que se encuentran aquí en Misantla. Pues bueno, amigos, vamos entrando al Panteón Municipal. Buenos días. Les voy a mostrar el primer monumento que les comentaba que pues data de muchísimos años. Inclusive ya en tiempos anteriores ya se había pues tratado como de decretar que estos monumentos que están aquí se pudieran cuidar, porque como les comentaba, datan de más de 100 años, ¿no? Y fueron de las principales o de las primeras tumbas que se vinieron a hacer aquí en este panteón municipal. Miren, aquí está, si ustedes logran ver, les voy a hacer un poquito de acercamiento. Miren, este monumento dice recuerdo de su hijo Melitón González. ¿Sí? Esto es completamente hecho de mármol. Se dice que este mármol, pues en aquel entonces no fue hecho o traído aquí desde cerca, sino que todo este mármol proviene del otro lado del Océano Atlántico, o sea, de Europa. Miren, Rosario Mogollón, viuda de González. ¿Sí? Entonces aquí su hijo, el señor Melitón González, le hace esta tumba o le manda hacer esta tumba a su madre, a doña Rosario Mogollón, viuda de González. Miren, que falleció el 25 de noviembre de 1926, perdón. Tendría esta tumba alrededor de 96 años, 96 años. Y el típico DEP es descanse en paz. Se supone que ahí arriba llevaba algo más, pero de acuerdo pues a las inclemencias del tiempo, pues se ha ido deteriorando. Miren, aquí está otra de las tumbas más antiguas. Le vamos a hacer un acercamiento a los detalles que tiene ahí la cruz. Vean. Es un monumento bastante bonito, bastante bello, pues como ustedes pueden observar, no es una arquitectura propia de aquí de México, viene pues con la influencia europea. Y miren, lamentablemente ya se puede ver ahí una plantita naciendo que está pues deteriorando. Miren, esta tumba, ahora sí le voy a alejar un poquito más para que puedan observar bien. Esta es del señor Pascual González. ¿Sí? Quiero pensar que era pues el esposo de la señora Rosario Mogollón, viuda de González. Este señor Pascual González nace el 13 de junio de 1829, imagínense, apenas los primeros años de independencia de México, y él venía naciendo, y muere el 4 de junio de 1913. Quiere decir que esta tumba ya tiene 109 años, amigos. 109 años tiene esta tumba. 109 años ya. Miren, y aquí es el recuerdo de su esposa e hijos. ¿Sí? Y acá, esa es la famosísima tumba del Angelito. Miren, esta tumba está hecha, dedicada por su familia para el señor Melitón González, quien era hijo de don Pascual González y la señora que está allá, Rosario Mogollón, viuda de González. ¿Sí? Padre, madre e hijo se encuentran aquí. El último en fallecer fue su hijo Melitón González,
a quien se le hizo este angelito en honor a, pues, a ellos. Pero miren, yo quiero enseñarles esta. Esta es la tumba más antigua que hasta el momento hayamos encontrado. Miren, hecha en honor a una señora, Hilaria Méndez Ortega, y al señor Juan Ortega. Ellos murieron en 1885. La señora Hilaria y el señor Juan Ortega en 1912. Esta tumba pues tendría ya más de 125 años. Miren, también les puedo mostrar acá. Están otras tumbas también muy antiguas. Se ven por la arquitectura de las construcciones. Mucha gente pues sí dice que hay energías, pues claro, hay varias energías por lo mismo de que pues ha caecido mucha gente aquí, pero siempre hay que venir con mucho respeto a documentar esto, pero por lo cultural, el valor histórico que ha tenido y que tendrá, ¿no? Vean, esta no se alcanza a ver muy bien, más que veo 1928. No se alcanza a ver de quién era, pero pues sí se ve. Y miren, de este otro lado, aquí, miren, este pequeño monumento. Miren este monumento, ya pues muy maltratado por el sol y la lluvia. Y vean, dice recuerdo de Josefa S. de Izquierdo. Y miren cómo se escribía Izquierdo en aquel entonces, con Y al inicio. Y pues ella fallece el 7 de octubre de 1914. Y Lino Izquierdo en el 18 de octubre de 1915. O sea, ya tienen estas tumbas 107 años, amigos. Les voy a enseñar una tumba que es icónica, amigos. Esta tumba quizá pueda ser de las más antiguas, pero fíjense de quién es. Miren, Gloria Díaz Mirón de Paniagua. Gloria Díaz Mirón de Paniagua. ¿Sí? Ella, ¿sí? Gloria Díaz Mirón de Paniagua era hija de Salvador Díaz Mirón, un poeta político veracruzano y mexicano muy querido y muy famoso aquí en Veracruz. Muy bien, continuamos en este otro pasillo y seguimos encontrando. Aquí también se encuentra otro monumento icónico, porque para Misantla los hermanos Martínez Gil son algo de mucho orgullo, que llegó a muchos rincones de México, y aquí está dedicado este monumento en honor a un familiar de ellos,
a Rosario Gil de Martínez, ¿sí? Ella nace, ¿verdad?, el 9 de octubre de 1886 y muere el 4 de mayo de 1916. O sea que esta tumba ya tiene más de 106 años. Y así como allá, miren, también se encuentra otro bello monumento que pues ya también ha sufrido un breve desnivel, miren, de acuerdo al hundimiento pues de la tierra. Este fue dedicado, se supone que a un general o a alguien eh, dedicado al servicio militar, porque aquí dice que este monumento se lo dedican jefes y oficiales de la de la octava brigada de la primera división de Oriente. Dedican este recuerdo, fíjense. ¿A quién le dedican este recuerdo? Miren, dice aquí en la compañía 2, a Amado Vega, miren, que murió en 1917. Y pues amigos, detrás de mí se encuentra yo creo que de las tumbas más famosas de todo este panteón. En esta tumba cada año se conglomeran miles y miles de maestros provenientes de todo el estado de Veracruz para poder dejarle una ofrenda al querido maestro Alfonso Arroyo Flores, quien fue un maestro y político de aquí, de Misantla, que pues muy querido por todo el gremio magisterial, porque por él hubo muchos logros sindicales y también muchos de los maestros que hoy en día son de aquí de Misantla, pues pudieron ingresar a esta bonita profesión gracias al maestro Alfonso Arroyo Flores. Y quiero leerles textualmente una de las frases que él decía, ¿no? Y que fue por esto que se ganó muchísimos agremiados. Y dice: vengo a servir al magisterio, no a servirme de él. Y pues, como les comentaba, esta seguramente es la tumba más visitada en todo el panteón de aquí, de Misantla, Veracruz. Todos, digamos, los panteones son así igual aquí en México. Si ustedes pudieran observar, parece como una pequeña ciudad. Así son todos los panteones aquí en México. Miren, parece una pequeña ciudad, ¿no? Con construcciones, algunas más altas, algunas más pequeñas, pero así es como se respeta, cómo se recuerda a los seres queridos que ya no están con nosotros, pero con mucho cariño la gente les construye algo para que pues sean recordados, ¿no? Por toda la familia. Y pues bueno amigos, este es el video que les quería compartir el día de hoy con esta bonita imagen que está aquí dentro del panteón de Misantla. Espero que les haya gustado bastante. Quise mostrarles cómo es que están los panteones aquí en Misantla, cómo pues recordamos a nuestros seres queridos y sobre todo las tumbas más antiguas que datan de más de 120 años. Para cosas interesantes, Antonio Quintana. Nos vemos la próxima. Ayúdanos a seguir creciendo mirando todos los anuncios que aparezcan durante el video.